bueno, para iniciar la reflexión, Lucía Marinelli nos va a presentar reflexiones e interrogantes sobre el patrón de poder actual, la colonialidad del poder y la incidencia del binarismo de género y la heteronormatividad como matriz de dominación, aportes para la liberación de las mujeres. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi ponencia va un poco recogiendo algunos interrogantes de mi proyecto de investigación, así que serán bienvenidos aportes y cuestionamientos que me permitan también avanzar en este sentido. Mi tema de tesis se los cuento para que más o menos vean desde dónde me estoy parando para pensar y decir lo que les voy a comentar ahora. Yo voy a trabajar un poco la situación actual de las mujeres y cómo incide el reconocimiento formal de los derechos humanos de las mujeres y la ineficacia casi, podría decir, no total, pero en gran medida, en el acceso a los derechos concretos de todas las mujeres, no solo de las mujeres heterosexuales, blancas y burguesas. Entonces, en esa línea va un poco mi investigación. Entre todas las posibilidades que tenía para armar mi marco teórico, conocí a través de Rita Segato la teoría de la descolonialidad del poder, de la colonialidad del poder y la descolonialidad del poder, sobre todo por Rita Segato a Aníbal Quijano. Frente a este planteo de Quijano es que a mí me generan diferentes interrogantes en relación, siempre pensándolo a las relaciones de poder entre varones y mujeres en la sociedad actual y cómo entender la configuración histórica de esta relación entre los géneros. Otra de las cuestiones que me lleva a investigar o tener curiosidad sobre este tema es la situación de violencias que vivimos las mujeres en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, con ese patrón común de violencias que tiene que ver con la reapropiación de los cuerpos de las mujeres, con el exterminio, con los feminicidios, con los crímenes de odio hacia mujeres lesbianas, por ejemplo, hacia mujeres indígenas, hacia mujeres afrodescendientes. Ese contexto de violencia entiendo que es diferente y se reconfiguró con nuevos métodos de disciplinamiento de las mujeres en este último tiempo. Eso un poco lo plantea Rita Segato cuando trabaja en su libro y recoge un poco su investigación en Ciudad Juárez en función del caso del campo algodonero. El libro de Rita Segato se llama La guerra contra las mujeres, y realmente yo coincido con Rita y creo que sí se está dando una guerra contra las mujeres a través de la apropiación de los cuerpos de las mujeres. Frente a esta situación de brutalidad a la que nos vemos sometidas todas las mujeres cuando hacemos un paso afuera de nuestra casa y hacia adentro de nuestra propia casa, es que se me presenta el interrogante de por qué tenemos tantos derechos reconocidos de manera formal en instrumentos internacionales de derechos humanos y en las normativas internas de nuestros estados, y por qué hay tanta violencia contra las mujeres, o sea, por qué las mujeres no podemos acceder a condiciones de vida digna. Entonces, analizando un poco en la lectura de esos instrumentos, puedo ver que hay un sujeto mujer al cual se le otorgan esos derechos. Pero ese sujeto mujer no es un sujeto neutral, es un sujeto que está atravesado por diferentes categorías y que queda oculta la mujer blanca, heterosexual y burguesa. Esa mujer es aquella constituida como la otra del sujeto hegemónico de la modernidad, que es ese varón blanco y heterosexual y burgués. Hacia adentro de esa construcción subjetiva que se presentan en los instrumentos de derechos humanos, a quienes se les reconocen derechos, se van generando otredades inferiorizadas entre las propias mujeres, y que tiene que ver con atravesamientos de raza, de clase, etnia. Entonces, para poder entender un poco cómo funciona esa matriz y poder fundamentarla, me acerqué a los planteos de Aníbal Quijano, en un texto que se llama, yo se los digo, La colonialidad y la cuestión del poder, es del año 2001. En ese texto, Aníbal Quijano plantea su
teoría de la colonialidad del poder y explica que ese patrón de poder que él entiende que se configura con la modernidad, colonialidad, que ese patrón de poder tiene tres elementos fundamentales que son la dominación, la explotación y el conflicto. Esos tres factores, esos tres elementos, él dice que están presentes en todas las esferas de la vida humana, pero que inciden de manera diferente. Entonces, cuando explica el factor, ese elemento del poder, dominación, que entiende que es el fundante del poder, que es el elemento esencial para que exista una relación de poder, dominación como aquella imposición de unos sobre otros u otras. Entonces, cuando analiza ese factor, ese elemento del patrón de poder, dominación, él señala que incide, o sea, sus campos de incidencia fundamentales son la autoridad colectiva y la subjetividad o intersubjetividad. Cuando se refiere a autoridad colectiva, él plantea que el monopolio de ese poder está ejercido en la sociedad moderna por el Estado moderno. Y después, cuando se refiere a la subjetividad, intersubjetividad y cómo operaría ese factor de dominación, él plantea que ahí incide el factor del eurocentrismo como colonización, ¿sí? Y con la creación o producción de la idea de raza. Entonces, plantea Quijano que ese patrón de poder va a dominar a toda la humanidad, porque es un patrón mundial de poder, por la idea de raza. Sin embargo, creo yo que Quijano ahí un poco se queda como un poco corto. ¿Por qué? Cuando él analiza cómo se produce esa dominación, entiende que solamente se va a dominar por la raza y se va a producir una dualidad o una división del mundo en dos en función de la raza, colonizadores, colonizados, blancos, negros, etc. Y también plantea la división varón-mujer. En ese sentido, entonces, Quijano plantea que ese elemento dominación que incide en la subjetividad y que coloniza o divide la sociedad en función de la raza, reconfiguran mundialmente también las relaciones patriarcales de división de sexos que ya estaban vigentes en la sociedad, las formas de propiedad privada y de división de roles, y que ese proceso o esa división por género, por sexo en realidad en ese momento, queda subordinada a la colonialidad del poder. Leyendo un poco a diferentes autoras feministas que se inscriben dentro de la teoría descolonial, como por ejemplo Lugones, pude encontrar ahí un aporte que le hace a Quijano y plantea que, volviendo para atrás, eso en lo que refiere a la subjetividad, pero después Quijano, cuando divide los aspectos, las áreas de la incidencia de ese patrón de poder en la vida social, plantea que está el área del trabajo, de la autoridad colectiva, de la subjetividad, intersubjetividad y del sexo. Entonces lo que dice Lugones, lo que aporta a la teoría de Quijano, es que en realidad circunscribir las relaciones de género o de sexo, pero jerárquicas, solo a un ámbito de la vida, implica soslayar que esas relaciones de género se configuraron de manera, o sea, en el mismo momento que se configuró esa idea de raza y de división jerárquica de la sociedad, también se incluyeron las categorías de género, de sexo, en realidad. Entonces lo que propone María Lugones es hablar de un sistema de dominación de sexo, género y raza, o sea, racista de sexo y género. Lugones en ese sentido plantea que la construcción jerárquica de géneros surge a partir de la modernidad, que es una categoría inventada como la categoría de raza, pero que surge de la modernidad, se configura con este nuevo patrón. Y le agrega al planteo de Quijano que, tal como Quijano plantea en relación a la raza, de que eso no tiene una relación con la corporalidad o no tiene un asidero biológico, la raza, ella plantea que en el análisis que hace de Quijano pareciera
que Quijano da por sentado que las relaciones de sexo, las relaciones de diferentes jerárquicas y diferentes entre varones y mujeres, como pares dicotómicos, o sea, también dando por sentada la heterosexualidad, lo considera como natural, porque no lo plantea del mismo modo que la raza. Incluso, en un pasaje de Lugones, señala que Quijano dice, Lugones dice que Quijano entiende al sexo como atributos biológicos que llegan a ser elaborados después como categorías sociales. Las diferencias se piensan en los mismos términos con los que la sociedad lee la biología reproductiva. Entonces, Lugones dice que tanto la categoría de género o de sexo es falsa o inventada, igual que la categoría de raza. Sin embargo, volviendo a Segato, hay otro factor que a mí me parece interesante para poder aportar en lo que refiere a las mujeres y a las posibilidades de descolonizar nuestras vidas y un poco resistir y generar acciones para frenar la violencia que sufrimos, que esa relación jerárquica de género, de sexo-género, no se constituye con la modernidad, que es una relación que viene casi como coetánea a la humanidad. Entonces, Rita Segato plantea que hay incluso datos científicos en la investigación. Ella hace una investigación de los pueblos yorubas, me parece, en Brasil, y plantea que sí hay datos históricos de diferencias entre varones, entre lo que hoy conocemos como varones y mujeres, y que esas diferencias tenían roles diferentes asignados en la sociedad, y que esos roles tenían mayor prestigio y privilegio los asignados a los varones. Ella hace todo un análisis de las cuestiones míticas y de los dioses de esa comunidad que dan cuenta de esa división. Rita Segato discute con Lugones en este sentido y con Oyeronki Oyeuni, que ella sí plantea que no había una diferenciación jerárquica de género con anterioridad a la modernidad, que eso es un producto del eurocentrismo, es un producto más del eurocentrismo. Sin embargo, yo en este sentido coincido con Segato en que esas relaciones se configuraron con anterioridad y que la raza y la clase se inscribieron sobre cuerpos ya generizados, ya marcados por una diferencia. Y eso produce que las mujeres, aún siendo blancas y heterosexuales, y con una condición económica un poco acomodada, podemos decir clase media, no sé acá cómo lo llaman, no tienen aún privilegios y no acceden a una ciudadanía plena como muchas otras personas y colectivos, pero hay una cuestión estructural y que tiene que ver con cómo se inscriben esas violencias en los cuerpos de las mujeres y cómo funciona el cuerpo de la mujer, de las mujeres, en los sistemas de apropiación y en la explotación. Entonces, creo que para poder pensar también los derechos humanos como herramientas que nos puedan servir para poder generar acciones y poder empoderar a los movimientos sociales, que al fin y al cabo son aquellos que llevan adelante los procesos de transformación social, creo que aportando teóricamente podemos construir diferentes estrategias, pero teniendo en cuenta que esta relación jerárquica entre los géneros, entre los sexos, es casi constitutiva y es fundante de las estructuras sociales. Entonces, cuando trabajamos las cuestiones descoloniales y trabajamos las cuestiones comunitarias, tenemos que pensar también en esto, porque si no, podríamos llegar a justificar formas de violencia que se dan adentro de las comunidades o hacia adentro de otras culturas que no son la cultura eurocéntrica o occidental, y que tienen que ver con estos procesos que son históricos y que se han puesto, o sea, que la dominación, o sea, toda esta reconfiguración del patrón de poder que plantea Quijano, sí se inscribe sobre cuerpos que ya fueron jerarquizados y asignados socialmente con diferentes roles. Entonces, creo que esta mirada plural o amplia que plantea un poco Segato y también plantea Yuderquis Espinosa, Ochi Curiel, plantearlo como una matriz única
de dominación de género, o sea, sexo-género, y que a su vez se configura o se imbrinca con las categorías de raza y clase, van a permitir ampliar un poco el horizonte en cuanto a la producción de herramientas para descolonizar nuestras prácticas. Hasta ahí. Muchas gracias, Lucía. Bienvenidos a quienes van llegando e incorporándose al encuentro. Nuestra siguiente mesa está dada por Marla Arce. El nombre es Nuestra lucha por la vida, la defensa de la vida, tierra como ejercicio decolonial desde las mujeres zapatistas y del sur global. Hola, muchas gracias a todas y a todos por venir hoy a la mesa que nos acompaña, las compañeras. Y bueno, esta reflexión que vengo a compartir hoy viene un poco siendo de todo el trabajo que va como hacia el trabajo de mi tesis de licenciatura y también como un poco más, ¿no? O sea, ha sido una interrogante el pensar la defensa de la vida desde hace ya algunos años en pues en este buscar un horizonte común que pareciera los grandes relatos se nos acabaron terminando el siglo pasado. Entonces, bueno, esta es una reflexión que no está acabada, claramente, y que más bien pretende seguir, ¿no? No solo en este trabajo de licenciatura, en una cosa meramente académica, sino en la real como posibilidad de construcción como de nuevos horizontes de articulaciones para defender como la tierra, ¿no? La vida dentro de acá. Entonces, bueno, como para empezar esta reflexión, lo primero que se me viene a la mente es pensar que nadie actualmente, digamos, o más bien que pensar la defensa de la vida pareciera como algo en común, ¿no? O sea, sería difícil pensar que alguien sostenga una posición abiertamente contra la vida o hacia la muerte en estos momentos. Pero en un momento histórico como este, donde hay un montón de discursos, donde hay un montón de información, pues qué tan común o qué tanto estamos pensando la defensa de la vida en un mismo sentido, ¿no? Inclusive pensando en estos grupos como antiderechos de mujeres, que también ostentan, ¿no? Como el defender la vida, ¿no? Como la defensa de los fetos. Justo a mí me parece importante pensar la defensa de los conceptos mismos, ¿no? O sea, pugnar por qué es la defensa de la vida desde un pensamiento como crítico, descolonial y del sur, ¿no? Es para esto que, digamos, esta reflexión está para pensar qué es la vida, qué es la defensa de la vida tierra. Lo pienso como en distintos momentos, ¿no? En un momento hay que pensar cuál es la construcción del sujeto en el proyecto moderno, la separación del hombre con la naturaleza, la feminización de la opresión y del cuidado, y la lógica de la reproducción del capitalismo, ¿no? Dado que es corto el tiempo, pienso dejar a un lado, no profundizar mucho en esto primero de como el sujeto en la modernidad. Creo que la compañera Lucía ya ha ahondado bastante bien en ese tema, entonces más bien voy a enfocarme hacia la colonialidad de la naturaleza, la defensa de la vida tierra y justo las mujeres zapatistas y en general las mujeres del sur global, cómo estas sujetas como potenciales, histórico y políticamente, de quienes puedan, digamos, abanderar estas luchas. Bueno, entonces, para empezar, solo daré unas pequeñas pautas sobre qué entiendo o qué ha sido lo que entiendo como la vida moderna colonial. Primeramente, en esta búsqueda, lo que hago es, me voy al diccionario, ¿no? Que más allá de tener como una reflexión de qué es la vida filosófica, que ese tampoco es el punto, me voy hacia el diccionario, hacia la Real Academia de la Lengua Española, y justo al buscar vida, lo que aparece es que es la fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee, y es una energía de los seres orgánicos. Entonces, si bien, inclusive desde la biología, desde estas definiciones, podemos constatar que la vida no es algo como
una condición propia nada más del ser humano o del hombre, pues uno de los mitos fundantes de la modernidad es esta, ¿no? La lógica antropocéntrica lo que va a hacer es que va a jerarquizar la vida de un sujeto, al cual nombraremos el sujeto universalizante, que tiene características bien específicas, que también ya se nombraron, ¿no? Es un varón, burgués, blanco, occidental, ¿no? Cristiano, que después va a secularizarse, pero seguirá, digamos, en esta lógica cristianocéntrica, y, digamos, va a dejar a un lado tanto la vida de los animales, las plantas, los ríos, las montañas, y de otras y otros sujetos que no van a responder a estas características, ¿no? Del varón. Bueno, entonces, para hablar de vida, les digo, más allá de entrar en una reflexión filosófica de qué es la vida, que creo que no podría yo llegar a una conclusión, yo estoy pensando en las condiciones de existencia, ¿no? En la producción de la cotidianidad, en la reproducción y producción de la cotidianidad de los diversos grupos humanos que habitan en distintas geografías y que han habitado como en distintos tiempos en sus condiciones, dada su cosmovisión. Entonces, si entendemos como que la vida son distintas producciones o reproducciones de la cotidianidad, entendemos que hay un montón de tipos de vida, ¿no? Pero que justamente el proyecto de la modernidad colonialidad lo que ha hecho es que se impuso, ¿no? Tanto violenta, de manera de exterminio, como de otras formas, una única forma de vida, ¿no? De existencia válida. Y que las demás, pues, serán negadas, invisibilizadas, o, bueno, sí, exterminadas. Entonces, el capitalismo, el proyecto de modernidad colonialidad, justo es eso, es un proyecto de vida que niega la posibilidad de otras. Bueno, toda esta crítica, digamos, vendrá desde la escuela de Frankfurt, del sujeto universal, que Adorno y Horkheimer ya hacen, que después claramente lo trabajarán desde otras geografías, ¿no? El pensamiento descolonial, Quijano, claramente. Entonces, bueno, en eso podemos prescindir un poco. Y lo que nos quedará, digamos, es que esta vida, o la lógica de la vida, será antropocéntrica, y que esta relación jerárquica será establecida en el reconocimiento único del hombre blanco y en la producción de la vida, digamos, que le va a funcionar a él nada más, ¿no? O sea, sus necesidades. Ahora paso como a la segunda parte, que va hacia la colonialidad de la naturaleza y qué entiendo o qué trabajo por defensa de la vida tierra. Y, bueno, más allá de referirme como al planeta Tierra, me gustaría hablar, o que en nuestro imaginario estuviera planteado como la idea de la Pachamama, de la Mapu, de la Tonantzin, ¿no? O sea, desde cada geografía cómo se nombra, dado que como nombramiento, o como se le nombra a este ente, a este ser, pues también es muy moderno, ¿no? O sea, el planeta Tierra, o inclusive hay una crítica muy fuerte desde la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático en Cochabamba, donde inclusive hay un grupo de mujeres que se contraponen a la idea de llamar a la Pacha o a la Mapu Madre Tierra, dada como esta condición como muy de la feminización de la Madre Tierra y tal. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero entonces justo acá, por eso propongo que pensemos en estas otras como concepciones que hay. Y bueno, sí, justo, el pensar la vida, o de la Pachamama, de la Pacha, también nos hace pensar en esta relación como del sujeto universal, que ya había dicho anteriormente, con las otras y los otros sujetos que se encuentran fuera de este sujeto universalizante. Entonces, la colonización y la colonialidad de la naturaleza viene directamente de la separación sujeto-objeto, donde todo lo que no sea el hombre blanco va a ser objetualizado, ¿no? Y entonces aquí, claro que entramos las mujeres, ¿no? Más allá de los otros grupos originarios, pueblos indios, los pueblos afrodescendientes, ¿no? Y que más adelante ahondaré en esto,
pero que es por eso que yo pienso que en la defensa de la vida tierra, las mujeres, en este caso del sur, las mujeres zapatistas, dadas las condiciones, ¿no?, de clase, raza, género y género, justo logran, digamos, construir como esta tríada de opresión moderna colonial, que, dadas sus condiciones históricas, no por una cosa natural o dada, sino por sus condiciones históricas y políticas, pueden ser o son las sujetas potenciales de, pues de abanderar estas luchas, ¿no? Y que ya lo están haciendo. Bueno, para terminar en esta parte de la colonialidad de la naturaleza, es que recupero el pensamiento de Horacio Machado, el cual habla que en este proceso, me gustaría citar, dice, el proyecto de la modernidad universalizó la creencia cartesiana de esta decisión o separación ontológica del ser humano respecto a la naturaleza, que ha creado cuerpos que solo no creen que son tierra, ¿no?, sino que efectivamente sienten y viven como si no lo fueran. Entonces, justo esta incisión, esta separación ha hecho que se construya el mundo moderno colonial como ahora lo conocemos. Entonces, la propuesta de nombrar defensa de la vida tierra también surge de la necesidad de marcar un espacio y una diferencia muy grande entre estos movimientos medioambientales, donde el sistema y el mercado se han visto bastante listos y han sido utilizadas y cooptadas para la legitimación, ¿no?, de este. Hablando de toda la cuestión como del capitalismo verde, que lo único que ha hecho, que en lugar de hablar de un cuidado hacia el medio ambiente, que más bien yo ahí también diría, bueno, de cuidado habla la economía feminista, ¿no? Lo que hace el capitalismo verde no es querer cuidar. Yo diría más bien que se acerca hacia un cierto tutelaje, a una gestión de recursos, y niega más bien que todas y todos somos parte de la facha, ¿no? Este capitalismo verde o esta cuidado que se quiere dar desde el sistema, pues yo veo que tiene como al menos 3 características bien importantes, ¿no? Uno, que busca siempre garantizar la reproducción ilimitada del sistema de producción actual. 2, no busca reducir el consumo, ni mucho menos cambiar la lógica del consumo neoliberal que impera, y busca generar mercados alternativos que solo significan la creación de nuevos consumidores y que estén una ética intachable de que ahora estamos consumiendo verde. Bueno, esta es como la lógica sistémica que yo ubico que hay dentro del capitalismo verde, ¿no? Pero también dentro de la izquierda, pues hay, digamos, no por ser de izquierda es que esté compartiendo, ¿no?, como estas luchas de emancipación con la facha. Entonces, bueno, ¿qué podemos ubicar? En la izquierda tradicional se ha visto, ¿no?, y también se pudo ver como con los gobiernos progresistas que comentábamos la tarde de ayer, que lo que ha sido es que ven a la naturaleza como meros recursos, ¿no? Y como una manera también de poder pasar las contradicciones del capitalismo y llegar al socialismo real. Eso por un lado. Y por el otro lado, hay intelectuales contemporáneos, ¿no?, como postestructuralistas, que lo que están diciendo es, o sea, por ejemplo, Badiou habla que la naturaleza no existe, ¿no?, que es más bien un discurso que se ha utilizado para despolitizar sujetos y, pues, nada, ¿no?, que es solo una construcción. Entonces, bueno, esto regresa a lo que Machado nos decía, ¿no? O sea, está creando seres que no se sienten parte y que no actúan como siendo parte de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, si bien entendemos la lógica de cómo se entiende a la naturaleza y a los sujetos dentro de esta, desde como la parte sistémica y de la izquierda como mucho más tradicional, es por eso yo digo, bueno, adentrémonos hacia un pensamiento que sea crítico, descolonial y del sur, ¿no?, donde va a ubicar todas estas opresiones que ya he nombrado como anteriormente. Entonces, para terminar, justo digo, ¿por qué pienso en las mujeres zapatistas y en la defensa de la vida tierra? Se da por el encuentro del marzo pasado, donde justamente se reunieron mujeres de más de 34 países y territorios que aún no están
que no son reconocidos por el sistema internacional. Y, digamos, siendo tan diversas las mujeres que nos encontrábamos ahí, al final la consigna fue por la vida, ¿no? O sea, la defensa de la vida. Y justo, ¿no? O sea, como cada una desde su geografía, desde su espacio, iba a disputar, ¿no? O luchar, o seguir resistiendo como en ella, ¿no? De manera, como de conclusión, y me gustaría leerlo para no desvariar, pues entiendo que las propuestas como la de la defensa de la vida tierra surgen de una necesidad de generar ejercicios y conceptos críticos desde ciertos espacios de la academia, los cuales se plantean como necesidad y actividad cotidiana de salir de la lógica de la observación y explicación ajena de nuestras realidades. En ese mismo sentido, opta por acercarse a fenómenos los cuales son desdeñados o bien son tratados con las generalidades de la lógica institucional que la lógica institucional marca. Complejizar en el debate teórico y práctico los ejemplos de resistencia no son solo un acto de solidaridad con quienes colocan su cuerpo y vida en defensa de un presente y futuro para todas y todos, sino que nos acerca a un entendimiento más amplio entre distintos saberes y conocimientos, sin la necesidad de seguir sosteniendo el saber científico como único, indiscutible y máximo, como la modernidad colonial lo colocó. Cabe aclarar que la defensa de la vida tierra no es exclusiva ni excluyente a grupos que no sean originarios y a grupos de mujeres. Al contrario, es una posibilidad amplia. Lo que sí es que encuentra en las mujeres que habitan en el sur las sujetas claves histórica, social y políticamente hablando en quienes enunciar tales esfuerzos. La defensa de la vida tierra permite hacer críticas y análisis a distintas escalas, desde las y los sujetos que intervienen en su ejercicio, el sistema y las lógicas de reproducción de vida-muerte que ésta sostiene, así como incluso pensar en que las prácticas políticas institucionales del siglo XX han sido totalmente rebasadas y que un futuro solo podrá existir si rompemos con estas y nos atrevemos a forjar otros caminos. Muchas gracias, Marla. Bienvenidas y bienvenidos a quienes se van incorporando con nosotros. La siguiente y última mesa está a cargo de Sandra González Rosales, la lucha por la autogestión y la reconfiguración de las relaciones sexo-género en el Kurdistán. Y bueno, voy diciendo cómo surge esta investigación. Realicé mi tesis de licenciatura sobre el Kurdistán sirio y la participación de las mujeres en la lucha por la autonomía del Kurdistán. Y por eso, en este día quise presentar lo que fue la culminación de mi proyecto de investigación de la tesis. Y esta ponencia la titulé La lucha por la autogestión y la reconfiguración de las relaciones sexo-género en el Kurdistán sirio. La idea de esta tesis y la ponencia es desmitificar la enunciación occidental que se ha dado por parte de los medios hacia la cuestión kurda. En este sentido, lo que quise hacer fue empezar a investigar cuál ha sido su participación en la lucha por la autonomía y por qué ha sido secuestrada mediáticamente a partir de llamarlas las chicas rudas del Medio Oriente como algo novedoso y nuevo, y por eso se están empoderando, ¿no? Y haciendo también una crítica a este discurso del empoderamiento de la mujer, que parte de las organizaciones internacionales que denominan y empiezan a autogestar este discurso, y como le dice Judith Butler, ella lo menciona como esta paradoja de la subjetivación, en el sentido de estos discursos son absorbidos por el mismo sistema y categorizados de esta manera para regresarlos otra vez al patrón colonial de poder y poderlos manejar y poderlos también, ser prácticos para el mismo sistema. Y esto no quiere decir que las mujeres estén cambiando sus relaciones sexo-género de tal manera que el sistema internacional lo está mencionando. Entonces, en este sentido, las mujeres kurdas han participado históricamente en el proceso
de autonomía desde 1919 y muchísimo antes ocupaban puestos políticos, y en el año 2012 fue creado el brazo armado, que es Unidades de Protección Femeninas. Esta propuesta no centra su lucha armada, sino en la búsqueda de la igualdad en la toma de decisiones a partir del confederalismo democrático, que es la propuesta de autonomía del Kurdistán, y que es más compleja que solo la toma de armas, como lo es mencionado por este secuestro mediático que estoy mencionando. Es una lucha contra la violencia patriarcal, la transformación de la vida de las mujeres dentro de sus comunidades, dentro de las comunas que están gestando, y una propuesta de autogestión y, pues, sí, de defensa bajo la acumulación y la asociación de las personas dentro de la comuna. En marzo del 2016 se forma la Federación Democrática del Norte de Siria, y con eso se le da un poco de legalidad a plantearse la Constitución de Rojava, pero es un proceso que va en disputa con las fuerzas del Estado-Nación sirio. Y bueno, la siguiente. El apartado teórico que usé fue la colonialidad del poder, que es enunciada por Aníbal Quijano, pero yo creo que es importante mencionar que está en construcción y que está siendo retomada por muchos teóricos para plantear otras formas de plantear el poder, si bien en sí creo que tiene como deficiencias en la cuestión de género, pero creo que podemos usar otros apartados teóricos para hacer un análisis. Entonces, por eso en el patrón de poder lo menciona como desde la microfísica, desde el cuerpo, a partir de la subjetividad, y desde la macrofísica, a partir de tres sistemas: el sistema de dominación, que sería la colonialidad; el sistema de explotación, el capitalismo; y el sistema subjetivo y la producción de conocimiento, que es el eurocentrismo. Y menciona que el poder es una relación social de explotación, dominación y conflicto, que está inmersa en estos 5 ámbitos de la existencia social. En este sentido, pues yo planteo que las kurdas están haciendo una descolonialidad del poder, o van encaminadas a la descolonialidad, porque creo que hay que hacer como una autocrítica también a estos movimientos, y hay que verlos como no acabados, que están planteando, hay una discusión también interna en cómo se está planteando también la dominación patriarcal. Entonces, lo de arriba podemos ver que sería la colonialidad del poder, instituida por el patrón de poder, y lo de abajo es lo que se quiere caminar hacia la descolonialidad del poder. En este sentido, los kurdos plantean y retoman a un teórico que se llama Murray Bookchin, a partir del municipalismo libertario, que es la negación de cualquier jerarquía como principio estabilizador. Entonces, en este sentido, la comuna es el espacio en el cual se dialoga, en el cual se toman las decisiones a partir de la asamblea, y en términos de Quijano podríamos llamarlo como se socializa el poder. También utilicé la interseccionalidad de la dominación para ver por qué las kurdas, ellas identifican no solo una violencia de género, sino una violencia a partir del Estado, y una violencia también de clase. Entonces, ellas mencionan que son mujeres, son pobres y aparte son kurdas, y esto es la interseccionalidad de la dominación, una dominación a partir de la clase, la raza y el sexo. También es importante recalcar algo que han impulsado algunas feministas, como Pedivici, que menciona que si bien con la colonialidad del poder se instaura una relación a partir de la cuestión de raza, una jerarquización social de manera mundial, hay otro sistema que es el patriarcado, y hay otro sistema que es el capitalismo. Entonces, con la modernidad, ella menciona que hay un entronque patriarcal, o sea que hay un cruce de estos tres sistemas, y por eso las mujeres somos violentadas de esta manera a partir de la interseccionalidad de la dominación, la clase, la raza y el sexo. Y también usé la desobediencia epistémica de Mignolo para hacer el análisis de la propuesta
teórico-metodológica que postulan las kurdas, que es por la lucha por la liberación, pero hacen un cuestionamiento claro a este feminismo occidentalocéntrico, como le diría Sirina Pi, y ella menciona que que vivimos el feminismo a partir de una cárcel epistemológica existencial, en la cual el feminismo determina cómo vamos a ser y sentir la vida a partir de patrones universalizados desde el mismo patrón colonial de poder. Entonces no nos entendemos de otro feminismo a partir del feminismo blanco. Entonces ella hace una crítica a estos postulados, y por eso Genealogy sería como dentro de esta, como una contraposición a esta cárcel epistemológica existencial, y pues así hice como ese tratamiento teórico. Y ahorita voy a decir por qué estoy afirmando que las kurdas caminan a la descolonialidad del poder. Bueno, no sé si todos sepan quiénes son los kurdos. Los kurdos es una etnia de 30 millones de personas que fue dividida en 1919 por los acuerdos de partición, y son divididos entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Y cuando los dividen, podemos mencionar que dentro de cada uno de los kurdistanes se vive una lucha por la liberación de su territorio de distinta manera, porque el Estado-Nación ejerce una opresión distinta en cada uno de estos territorios. Y en este periodo se instaura una matriz colonial de poder en el cual se empiezan a desfragmentar sus territorios. Ellos no tenían la capacidad tampoco de generar un territorio unificado, sino vivían en el Imperio Turco Otomano a partir de tribus, y no podían generar porque también había una cuestión de rivalidad tribal dentro de las mismas tribus. Entonces, para reafirmar esta idea, pues había la existencia de jefas tribales como Adela Hanum, de la región de Mardin, que está en Turquía, que desde mucho antes de esta partición tenía un papel importante en las fuerzas armadas y también dentro de la comuna que se instauró en Turquía. Y las peshmergas no es algo nuevo, desde 1919 existían peshmergas. Y algo que ha sido como interesante en la lucha y que podemos decir que hay un antes y después del 2012, es que antes del 2012, las mujeres kurdas supeditaban la lucha a esta defensa nacional. O sea, primero, y no era porque quisieran, sino era como el contexto que las obligaba un poco a seguir primero la defensa del territorio nacional, como ellas lo mencionaban en ese entonces, o sea, buscar que el mismo Kurdistán se reintegrara y fuera uno. Pero en el 2012, cuando hacen el análisis a partir de la jerarquización, que esto viene mucho antes, como el 70, entonces antes del 2012 la lucha de las mujeres iba a partir del nacionalismo, y posterior del 2012 se ve que no se puede construir una autogestión que no haga una crítica a las relaciones patriarcales. Entonces, en ese sentido, se modifican las relaciones y la crítica que se le está haciendo al sistema actual, y ocupan justamente el municipalismo libertario para conformar este confederalismo democrático, y de ahí inspiran la propuesta de autogestión. Y bueno, ¿por qué estoy diciendo que dentro de la lucha se está pugnando por la reconfiguración de las relaciones sexo-género? Pero el confederalismo democrático se compone a partir de comunas, distritos y cantones. Actualmente están 2 cantones, Esí y Kobani, y es una lucha también por el anticapitalismo a partir de proponer una alternativa económica. Ellos lo llaman como al-comunari, que es un trabajo de todos y que se conforma a partir de cooperativas. Entonces los medios de producción son socializados y la
creo que rebota un poco, no hay propiedad privada en el trabajo, y en este sentido la acumulación no es individual, sino la reproducción o el fin único de esta producción económica es por la reproducción de la vida y no la acumulación en sí. Se da una reestructuración del sistema educativo y se propone aprender de todos. Se hace como en la escuela, clases en las cuales los adultos, los niños, los jóvenes pueden compartir y socializar, no de una manera como jerarquizada, sino los niños también tienen un gran saber que puede ser socializado a partir de las clases o de los talleres, y ahí se trata mucho la defensa de la vida y también la crítica a las relaciones sexo-género. Tienen organizaciones de mujeres, son 3 principales: el Movimiento Internacional de Mujeres Kurdas, que tiene relación con el zapatismo, y lo que buscan es ver de qué manera el mismo sistema nos ha puesto en contra de otras mujeres. Entonces ellas buscan crear como como vinculación del discurso y la práctica, y principalmente se ha dedicado a hacer una relación con mujeres en América Latina. El Conguira Star, que aglutina diversas organizaciones, es el Congreso, y Jimbar, que es un pueblo que está en el Kurdistán sirio, donde solo viven mujeres, y que las mujeres deciden ahí para liberarse de la dominación patriarcal. La lucha de autodefensa la podemos dividir en 3, en amenazas internas y en amenazas externas. Las amenazas internas, que tienen que ver con violencia de género que se está dando dentro de las comunas, y las amenazas externas, que son las unidades de protección, que es la lucha armada, y aquí hay que recalcar que solo el 10% de las mujeres kurdas son guerrilleras, y Occidente nos dice que todas las mujeres kurdas son guerrilleras. Y bueno, las fuerzas civiles que están asociadas a estas amenazas internas, que es de qué manera la comuna se pone de acuerdo para ir controlando y rechazando esta violencia patriarcal. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a Lucía, Marla y a Sandra. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. ¿Alguien quiere participar? No es objetivo, ¿eh? Bueno, yo tengo una pregunta para Marla. Yo le quería preguntar, ¿cómo es posible una defensa de la vida ante la embestida de muerte de la crisis civilizatoria que vivimos actualmente? A lo que me refiero con esto es como a este impulso de... Porque tú mencionaste, por ejemplo, el capitalismo verde, estos discursos que al menos a mi manera de ver ya se están dejando de lado, y estamos viendo un endurecimiento de los discursos incluso hasta fascistas en pro de la industrialización, por ejemplo, con Trump y la salida de todas estas organizaciones en defensa del medio ambiente, que bueno, que si no eran la gran cosa, ahora la eliminación de estas restricciones va a permitir un ataque más directo o más fuerte. Y cómo es posible articular una defensa si los mismos personas que están viéndose explotadas o discriminadas por este sistema, al menos en la raza y en la clase, como es en el caso de Brasil, que vemos ataques por parte de personas de bajos recursos, por personas negras incluso, que atacan a personas que apoyan al candidato de izquierda y defienden este discurso fascista y ultraderechista, ¿no? ¿Cómo es posible el articular una defensa de la vida ante esta realidad política y social? Nada más. Bueno, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias a las 3 por habernos dado una contribución muy importante. Un poco yo me sumo también al cuestionamiento del compañero, que versa un poco en una situación más bien como de urgencia, ¿no?
una situación de urgencia y que pareciera que la situación de resistencia de las luchas es un espacio, por lo menos va a ser el campo de batalla durante mucho tiempo, ¿no? O lo podemos visibilizar así, y ahí era un poco también bueno, la discusión en este seminario era, precisamente es un encuentro taller y me gustaría hacer como una serie de aportaciones en ese sentido. Por ejemplo, lo que nos planteaba Lucía, ¿no? En esta situación de urgencia de la violencia de las mujeres y que se ha recrudecido. Creo que habría que también pensarlo desde digamos, como desde o sea, a pesar de que estamos en una coyuntura, habría que mirar como el proceso en el cual se inscriben estas violencias y por qué hay digamos, una reconfiguración, como diría Silvia Federici, a una nueva acumulación de capital, pero que tiene que ver más con un control de la vida y el papel que las mujeres representan en la vida que se quiere subordinar a través del capital. Y creo que ahí el tema de la descolonialidad es clave, porque queramos o no, o sea, la relación, y comparto un poco ese planteamiento sobre la relación sexo hombre-mujer, pues tendríamos que irlo ampliando y creo que se ha hecho a través de distintos movimientos, pero sin embargo todavía sigue habiendo un papel protagónico de la mujer en la reproducción y los cuidados, ¿no? O sea, eso es evidente. Ahora, no quiero decir que esto no pueda cambiar y ese es el tema, yo creo que el planteamiento de Aníbal Quijano verse en ese tema de la complementariedad desde otro horizonte, que no está de momento, ¿no? Y mi planteamiento es ese, ¿no? O sea, dónde situar, digamos, los cuidados de la vida por sí mismo, y que va un poco en el sentido, lo que planteaba Marla, como una de las mayores estrategias de defensa, no nada más de la vida, sino también, digamos, como de la relacionalidad, que creo que se deja mucho de lado cuando se plantean digamos, los cuestionamientos sobre la dominación del capital. Es decir, capital sí versa sobre un avance continuo a distintas formas de desvalorizar la vida, y creo que tiene el cuerpo de las mujeres el lugar estratégico, y eso tiene que ver porque, desde mi punto de vista, en la medida en que más se aíslen en los sectores donde mayores marcas, digamos, de colonialidad padece el cuerpo de las mujeres, es decir, los lugares más marginales, en los lugares donde hay una mayor pauperización y donde se acentúan más las marcas coloniales, es donde precisamente se están dando ciertas respuestas autogestivas, porque precisamente es el lugar donde más afecta, ¿no? O sea, no es tan determinista, pero es evidente que ahí es donde van a surgir más estas ideas, ¿no? Lo que está planteando la compañera Sandra sobre las mujeres kurdas. Y creo que ahí es donde están las mayores tensiones, donde se están dando los mayores enfrentamientos hacia el papel que deben de tener esas mujeres en esa nueva refuncionalización del papel que deben de tener ellas, es decir, el capital. Si hay una dominación, un papel que deben de tener es el de cuidadora. Si te sales de ese papel, ahí es donde tenemos que empezar a cuestionar por qué cualquier tipo de alternativa o salida que se plantea autonomía en la reproducción de los cuidados, no nada más digo del caso de las mujeres kurdas, también comedores populares, luchas de territorialidad barrial, o sea, justo donde se dan ese tipo de experiencias, es donde donde están los mayores focos de violencia hacia ese cuerpo, digamos, que se trata de emancipar, ¿no? O sea, habría que ver desde ahí esas tensiones, porque creo que es ahí donde se está dando uno de las mayores violencias. Nada más que por colaborar y englobando un poco estas tres participaciones. ¿Quién más quiere preguntar por aquí? ¿No? Sí, yo quiero hacer unos comentarios, por favor. Unas ideas respecto a lo que planteó Lucía. Ayer hubo otra exposición en la mañana, la de Paz, la de Verónica también, que se tocaron un poco las cuestiones de la colonialidad del sexo, las aportaciones de Aníbal, los complementos o reforzamientos críticos de Lugones y Segato. Entonces, allí creo que un punto importante para plantear, que plantear eso, sería un matiz. Quijano dice
texto Colonialidad, Poder y Clasificación Social de 2007, que, diríamos, en la época anterior a la colonialidad, modernidad, habían ciertos criterios clasificatorios. La edad, ¿sí? Él dice la fuerza de trabajo, ¿no? Ni siquiera trabajo, y habla del sexo, ¿no? Entonces él dice, él está reconociendo que el sexo ha jugado un rol importante desde hace mucho tiempo. Pero dice, pero esto es reconfigurado con la colonialidad modernidad a partir de la idea de raza. Y entonces la raza es lo que articula otros ejes clasificatorios, como la raza y como el sexo y el género, ¿no? Dice, la raza es el criterio más abarcativo, ¿no? Ahí creo que podría haber un matiz. Ahora, lo otro que me parece importante aquí, ustedes que saben, ¿no? Es ¿qué significaría el género antes de la colonialidad modernidad del siglo XVI, ¿no? Y cómo esto cambia como un producto moderno, ¿no? ¿En qué sentido? Un asunto más sobre esta historia de desde dónde, cuándo empieza la subordinación de las mujeres, ¿no? Ahí está el texto de Giraldo, ¿no? Cuando habla de la era de la sobrevivencia, ¿no? Un compañero colombiano que ahora está en Chiapas. Y él nos dice que esto empieza hace muchos años, desde los griegos. No vamos a decir en la antigüedad, porque eso no es algo que nos ayuda a nosotros a entender la historia, ¿no? Tampoco vamos a decir Edad Media, ¿no? Desde los griegos, en la historia occidental. Y eso, entonces, parecería que, como planteó Marla, hay un dualismo, ¿no? Que se va gestando desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿No? Sujeto-objeto, ahí va también planteándose la idea de la inferioridad de la mujer, ¿no? Y de la inferioridad de la naturaleza, ¿no? Pero la inferioridad de la mujer y de la naturaleza creo que adquiere un nuevo cariz a partir de la colonialidad modernidad, ¿no? Federici nos habla de lo que sucede, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Y a partir del desarrollo de la ciencia y de las necesidades del capital, la naturaleza va siendo exteriorizada de manera radical, ¿no? Con Descartes. Hay un trabajo bien bonito, ¿no? de este filósofo boliviano, Medina. Él habla de unos procesos históricos de desmaterialización del mundo, ¿no? Y de despachamamización, que están más o menos asociados, ¿no? Creo que ahí podríamos tener nosotros más elementos para establecer algunos hitos históricos, ¿no? Respecto a estos dualismos en términos intersubjetivos y cómo se viven, pues, ¿no? Eso es lo que yo quisiera comentar. ¿Alguien más? Me permite. Todavía tengo fuerzas. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Así va a ser. Bueno, justo para la interrogante que presenta Armando, sí, o sea, es muy complicado. Lo cierto es que
en esta como crisis de patrón colonial, crisis civilizatoria, crisis generalizada, de la cual ya hemos venido como hablando incluso desde ayer, o sea, es claro ubicar que las y los sujetos, o sea, ¿no?, involucrados en este sistema, claro que hemos sido como colonizados y nos hemos sumergido en prácticas como, pues, de violencia, ¿no?, y de ataque a la misma vida, ¿no? Justo por esta misma dominación que existe, ha habido una colonialidad a la subjetividad y hacia los seres y a las y los sujetos que habitamos, ¿no?, en esta tierra, en este mundo. Y que justamente, pues, estamos hablando de sujetos que si bien han sido como desclasados, ¿no?, o sea, sujetos varones que son misóginos, ¿no?, varones que asesinan a las mujeres, y que por eso yo diría que en estos momentos de crisis tenemos que dejar de hablar de este mismo sujeto universalizante, del cual nos habla como la teoría, ¿no?, y la idea moderna colonial, ¿no?, de que el hombre o es bueno o malo por naturaleza, o los humanos, los sujetos, y que más bien el tener como esta bandera o sumarse a un proyecto o a un horizonte como lo sería la defensa de la tierra, de la vida tierra, pues tiene que pasar por la creación de sujetos politizados, ¿no? Y que yo veo que justo en estos grupos donde los cuales se está hablando de la defensa de la vida tierra, pues lo veo, digamos, como en este primer momento en pueblos originarios, en grupos indígenas, que esto no quiere decir que no haya grupos en las ciudades y tal, ¿no? Pero que justo tiene que ver con que históricamente sí han sido oprimidos, ¿no?, alejados de sus condiciones de vida digna, la producción de condiciones para su vida y la reproducción digna, creo que hace que tomemos conciencia o nos creamos o estemos creando nuevas subjetividades de Echeverría, que justo nos enmarquen esta defensa de la vida tierra, ¿no? O sea, que claro, que alguien que sea facho no se puede sumar a un proyecto de la defensa de la vida tierra, ¿no? Y que por eso tiene que ser, pienso yo, tenemos que dejar estas ideas de la universalización de proyectos homogéneos que ocupen todo, dado la complejidad de lo que nos ha llevado el proyecto moderno colonial, y entonces en estos pequeños como grupos, espacios, ya sea en la ciudad, en los campos, en las sierras, caminemos, ¿no?, hasta esa tendencia como descolonial de pensarnos, ¿no?, como sujetos, la cuestión de sexo, género, la cuestión de la raza, la cuestión de la clase, y que a partir de ahí serán quienes, digamos, puedan ostentar como este proyecto, ¿no? Y que esta defensa de la vida tierra, o más bien esta bandera, que yo este ser común, no sé cómo nombrarlo, realmente esa es mi búsqueda, tiene que atravesar como por condiciones materiales reales, ¿no? O sea, yo no creo que se pueda decir como, ay, la defensa de la vida tierra será pacífica o será no violenta. Yo creo que no, porque justamente los proyectos que incluso ahora vemos que se están caminando hacia allá, pues han tenido que poner, ¿no?, la vida, el cuerpo, las armas, ¿no? El pueblo mapuche en el sur del continente, los mismos compañeros y compañeras de Atenco que ahora están defendiendo el lago, ¿no? Creo que no hay, o sea, justo la defensa de la vida tierra no se asume como un proyecto, como algo que quiera homogenizar ni poner claves o, sí, como tipos específicos para, digamos, caminar hacia esa lucha, ¿no? Y que más bien yo digo que eso es que también lo que decía Héctor, tenemos que caminar hacia los cuidados y la protección de la vida, de las condiciones que se nos han negado históricamente a un montón de grupos, y que, bueno, los andares hacia allá serán distintos, ¿no? O sea, no hay una manera, no hay una receta para caminar hacia allí, pero sí creo que más bien va esto, ¿no? A la solidaridad a una solidaridad con la Pacha, más allá de la solidaridad entre seres humanos, sino entre todas las especies, y que vaya dirigida hacia una producción de condiciones de vida digna pues en todo el territorio de la tierra como lo conocemos. Solo para contestar
lo que dice Boris sobre qué ha cambiado del patriarcado con la instauración de este patrón de poder moderno, capitalista, eurocentrado, pues justo retomar a Federici cuando ella habla sobre la economía del cuidado y cómo esta economía ha permitido la reproducción del mismo capital. Entonces, a partir de estas categorías binarias y la interseccionalidad de la dominación, yo creo que se intensificó esta jerarquización masculina a partir de la clase y la raza. Entonces, ya no somos las mujeres solo dominadas a partir del sexo, solo por ser mujeres, sino por ser pobres y por ser no blancas. Ya. Sí, pero no la pregunta de, o sea, por ahí va un comentario. Sí, eso sí. Sí, yo me quedé pensando un poco en lo que planteaste, Boris, en relación a lo que también discutimos en clase, en la maestría. Sí, y sí, por supuesto que mi idea es poder pensar cómo analizar teóricamente un fenómeno que está pasando en la realidad y cómo evitar que eso pase, digamos. Mi idea va por ahí. Y pensaba que poder historizar ese proceso y poder historizar la apropiación histórica de los cuerpos de las mujeres, como también sucedió con la naturaleza, es importante porque da cuenta, primero, de la lucha histórica de las mujeres por la emancipación, de las diversas mujeres por la emancipación en los diferentes contextos, y da cuenta también del estado en el que estamos, que es un poco lo que decía la compañera en cuanto al reconocimiento que se hace internacionalmente de los derechos humanos, y que realmente los derechos humanos de las mujeres son un discurso que no tiene un asidero concreto en la vida material, y cuando lo tiene solamente acceden algunas mujeres, no todas. Entonces pensaba un poco esta cuestión de por qué el cuerpo de las mujeres, lo que planteabas vos, y se me vino a la cabeza un poco lo que plantea Gayle Rubin del tráfico de mujeres y cómo se fue constituyendo la sociedad, cómo se fueron constituyendo la sociedad, también retomando a Levi-Strauss y a su planteo del parentesco como forma de organización social. Y desde ese momento plantea Gayle Rubin que, si bien no había una concepción digamos, diferenciada de naturaleza y ser humano, sí se veían en esas comunidades, por ejemplo, el tema del regalo, o sea, el regalo de una comunidad a otra o de un varón a otro, y lo que se regalaban eran mujeres, que no estaban reificadas porque no había una diferenciación, pero sí no eran parte de ese intercambio. Y a partir de ahí se constituyen, plantea él, esas relaciones de parentesco, que se constituyen entre varones. Y las mujeres fueron claramente no parte de ese proyecto, de ese intercambio, o sea, sí de ese intercambio, pero no de esa vinculación social. Entonces, pensaba que esa forma de vinculación de los varones hacia las mujeres tiene, bueno, ese origen histórico que es estructural de la sociedad, y que al día de hoy se refleja en las formas de reapropiación de los cuerpos de las mujeres, no solo pensando en las violencias, el exterminio de los cuerpos, sino también en el comercio de los cuerpos, o sea, no solo la prostitución, sino los óvulos, o sea, el alquiler de vientres, y cómo estas nuevas formas de reapropiarse en un mundo, plantea, esto me gusta mucho de ese gato, que habla de un mundo ya no de colonial, sino conquistual, o sea, se vuelve la conquistualidad, o sea, se vuelven a reconquistar territorios, porque ya no hay territorios por conquistar, hay defensas y resistencia de los territorios, y el cuerpo de las mujeres vuelve a ser un territorio de lucha y de disputa, donde ya el comercio sexual, o sea, la apropiación de la reproducción de las mujeres para introducir mano de obra al mercado, por ejemplo, supera ese límite, y ahora hay otras nuevas formas de disciplinamiento que tienen que ver con toda esta violencia que vivimos, que nos obliga a quedarnos en el lugar donde debemos estar, y a su vez, cómo se comercia de nuevo con nuestro cuerpo, con las partes de nuestro cuerpo, con lo que nuestro cuerpo puede producir, incluso la pornografía, o sea, hasta lo que podemos simbólicamente representar a este mercado, a este mundo mercado que es heterosexual,
reitero. Esa es otra cosa que también me interesaba plantear. En estos planteos así, la heterosexualidad como fundante también de la estructura social como que queda un poco desdibujada y me parece que es fundamental porque es la lógica sobre la cual se construye esta jerarquización y la apropiación de los procesos reproductivos y la segregación de las otras formas de vida y de existencia, como régimen político, como lo plantea Wittig. Así que como que sigo pensando igual, aportando. Seguimos pensando. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Muy bien, entonces damos por concluida esta mesa y pues un aplauso a todas las personas.